Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad les traigo este video tutorial para poder ayudarles, sí, a usar un par de programitas que yo los encuentro, por lo menos de mi parte, como de gran utilidad. ¿Sí? Estamos hablando de MSI Afterburner y el HW Info. ¿Por qué estas aplicaciones? El MSI Afterburner, por ejemplo, nos va a servir para poder monitorear nuestro equipo, el funcionamiento del mismo, sobre todo dentro de juegos y algunas aplicaciones aparte de juegos. ¿Sí? También nos va a servir para diagnosticar algún posible problema cuando estemos experimentando un mal funcionamiento, un comportamiento extraño de nuestra computadora y no sepamos qué es. Eso nos puede servir bastante. Y también para la gente que le gusta ahí siempre tener eh, ver ahí los parámetros de su PC, cómo está funcionando, como a mí, por ejemplo, yo lo tengo encendido más que nada por eso. Así que vamos rápidamente al funcionamiento de este, ¿sí? Empezamos con el MSI Afterburner. El enlace de estas aplicaciones los voy a dejar en la descripción del video, directamente de la página oficial de ambos, para que no les venga con el virus ni otra sorpresa, ¿sí? Así que bueno, el MSI Afterburner lo van a descargar de esta página, ¿sí? Vean el link por favor. Y de aquí también, pero bueno, como les digo, les voy a dejar el enlace. Descárguenlo por favor o descarguen la última versión, que es la 4.6.2 a día de hoy, 29 de junio del 2020. A ver, vamos a buscar el MSI Afterburner. Yo ya lo tengo instalado. La instalación es muy fácil, muy sencilla. Simplemente doble clic, siguiente, siguiente y ya está. Por cierto, el MSI Afterburner le va a venir en conjunto con esta aplicación llamada Riva Turner. El Riva Turner no lo van a tener que configurar, déjenlo de stock, bueno, como les venga, ¿sí? El que vamos a configurar es en realidad el MSI Afterburner en sí. Es esta la aplicación, ¿sí? Para empezar a configurarlo y tener los parámetros en pantalla, que generalmente los ven aquí, aunque ustedes los pueden mover a otro lado. Nos metemos aquí, a la tuerquita, ¿de acuerdo? En esta interfaz. Nos vamos directamente a la pestaña de monitorización y aquí es donde vamos a encontrar los parámetros que nosotros querramos monitorear. Va a depender de cada uno, de lo que quieran ver en particular, pero yo les voy a recomendar algunos para que sea lo más, no esté muy de repente lleno o muy copada la pantalla. Los más importantes en realidad. Empezamos con la temperatura de la GPU, que es la gráfica en realidad, ¿sí? En mi caso tengo dos temperaturas, ya les voy a explicar por qué en un momento, cuando estemos dentro del juego. Temperatura del GPU. Le damos al check y no se olviden de que una vez dado el check, esta casilla la tienen que marcar, mostrar información en pantalla, la marcan, ¿sí? Y eso van a hacerlo con todos los parámetros que ustedes quieran ver. Por ejemplo, aquí igual, bueno, aquí ya está porque yo ya lo tengo configurado. Y no se olviden de habilitar acá también la temperatura de la memoria, esto es de la VRAM, la carga de la GPU, el porcentaje de uso, es en realidad esto, el uso de la memoria, cuántos gigas o cuántos megas están usando de su gráfica, el reloj del núcleo, el reloj de la memoria también de la gráfica en ambos casos. Pueden ver también el ventilador. Yo, por ejemplo, aquí directamente he activado la temperatura de mi procesador, ¿sí? Para monitorearlo, de todo el conjunto del packaging, no núcleo por núcleo, aunque también pueden hacerlo así. Luego el porcentaje de uso también del procesador. Pueden ver también aquí he habilitado la frecuencia en la que está corriendo mi procesador, ¿sí? CPU clock. También pueden hacerlo como les dije, núcleo por núcleo. Pueden ver cuánto consume su procesador, aunque yo no lo habilitaría. La RAM que están usando, los megas, los gigas que están usando de RAM. Y esto es también importante, ¿no? La velocidad de fotogramas por segundo, los famosos FPS, ¿sí? También lo habilitan. Simplemente le dan a aplicar, aceptar, no se olviden siempre de esto. Y ya lo tenemos, no tenemos que hacer nada más. No cierren por favor el programa porque de lo contrario no van a poder monitorear nada. Abrimos un juego, a ver, voy a abrir uno que es por ahí regularmente jugado. Hablamos del Apex Legends. Vamos a abrirlo. Recuerden también, gente, que hay algunos programitas, perdón, hay algunos juegos que no te van a permitir monitorear o no te van a dar la información cuando actives el MSI Afterburner. Son muy contados esos juegos.
No tengo ahorita la lista exacta de cuáles son, pero son muy pocos. Así que por ahí se podrían cruzar con uno de ellos. Si encuentro la lista, que por ahí seguramente lo voy a tener, lo voy a dejar en el enlace de la descripción para que no vayan a pensar que está funcionando mal el MSI Afterburner o algo. Es el propio juego, los propios desarrolladores que lo han bloqueado. Muy bien. Aquí estamos dentro del juego y ahorita les voy a explicar básicamente un resumen de lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? A ver, entre el juego. Entramos al juego. Muy bien, para que se pueda ver voy a activar esto, ¿sí? Así se puede ver mejor los parámetros. Por ejemplo, tenemos de arriba, vamos a verlo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Tenemos la GPU, por ejemplo, ¿no? El procesador, este es el chip gráfico en sí, está a 56 grados y 63. Ustedes me dirán por qué. Lo que pasa es que en AMD, desde la serie 5000, o sea, hablamos de las gráficas, las RX 5700 XT, 5700, 5600 XT y las dos versiones de la 5500, la de 4 y 8 GB, ¿sí? AMD decidió colocar un sensor más de los que normalmente se pone. Este segundo sensor está ubicado en una parte más céntrica del chip gráfico, ¿de acuerdo? Y es la que nos va a mostrar esta temperatura un poco más alta. Por ahí también en el lanzamiento de estas gráficas, algunos medios se alertaron y empezaron a decir que las gráficas RX, las nuevas, consumían demasiado o se calentaban demasiado. Era en realidad por esto, ¿sí? La que nosotros hemos visto siempre, toda la vida, con regularidad, y las que vemos, por ejemplo, también en las RTX de Nvidia, es esta primera temperatura, ¿de acuerdo? La más baja. La más alta, como les digo, es la nueva que nos está mostrando AMD, que anteriormente no se hacía o no daban esa información, pero ahora sí la están dando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si quieren habilitar las dos, normal. Si no, pueden habilitar la temperatura 1 nada más, que es la de acá, la más baja. Siempre la temperatura la más baja es la que hemos visto toda la vida. Luego, aquí vemos el porcentaje de uso de la gráfica. Los megahercios a los que está corriendo el núcleo gráfico, ¿de acuerdo? Luego vamos a la memoria, esta es la VRAM de la gráfica, la que viene incorporada en la tarjeta gráfica. Por ejemplo, lo vemos trabajando a 70 grados, vemos cuánto estamos consumiendo en estos momentos, este varía dependiendo del juego, 2700 megas. Y acá tenemos también la frecuencia de la VRAM, ¿no? Los chips a qué frecuencia están corriendo. En el caso de las RTX, por ejemplo, van a ver en algunos casos frecuencias más altas. Eso es en realidad porque el programa lo lee de otra forma, lee la frecuencia efectiva. Es un tema un poquito más técnico, pero en resumen es eso. Luego vamos a la CPU, que está en azul, al procesador, en este caso está a 44 grados, está fresco. Lo tenemos a un porcentaje de uso del 8%, 4100 MHz, que esto va a variar. La RAM también, que está corriendo o que estamos consumiendo 6000 megas. Y los fotogramas por segundo, que en este caso están a 144. ¿Sí? Aquí para acotar un par de cosas, para el caso de cuando quieran detectar alguna anomalía, ¿sí? Em, por ejemplo, en algunos casos, cuando nosotros detectamos cuello de botella o cuando podemos hablar de un cuello de botella generado, ojo, porque el cuello de botella puede ser por cualquier componente, pero el más común es cuando el procesador no es lo suficientemente potente para la gráfica que tienes, ¿no? Lo vas a detectar muy fácil. Vas a ver el procesador en un porcentaje de uso muy alto, por encima del 85-90%, y eso va a ocasionar que tu gráfica no vaya a más del 90%, va a estar a media caña, como se dice, ¿no? Al 50, 40, 60, 70%, que no es lo ideal. Debería estar por encima del 85, 90% la gráfica todo el tiempo. Y tu procesador, lo recomendable para que un juego te vaya bien, yo diría que no debería pasar del 85% de uso o del 90%, ¿sí? Si puedes mantenerlo por debajo de eso, en buena hora para que tu gráfica vaya bien. Luego, también van a ver aquí temperaturas. Recuerden que las temperaturas muy altas van a hacer que algunas gráficas, sobre todo las más modernas, en el caso de las series 5000 de AMD, bajen de frecuencias, ¿sí? Y el juego no te vaya bien como tú quisieras. ¿Sí? Esto lo hace por seguridad de la propia gráfica. Igualmente con el procesador. El procesador de repente por temperaturas altas, por seguridad, para no quemarse, va a bajar temperaturas. Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? La RAM también que no se sature. Yo en este caso tengo 16 GB, estoy más que sobrado, aunque todavía no he empezado a jugar, solo estoy en el menú. Y bueno,
Luego aquí también pueden ver la cantidad de FPS, ¿no? Recuerden que siempre lo recomendable para no saturar tampoco tu PC o tu procesador es que la cantidad de cuadros por segundo sea a lo máximo que tu monitor pueda mostrar. O sea, si tú tienes un monitor de 60 Hz, los FPS deberían estar al máximo 60. ¿Por qué? Porque mientras más fotogramas te da o estás corriendo un juego, el procesador también va a aumentar el uso y también la temperatura. Pero no la aprovechas, ¿por qué? Porque como ustedes saben, si tu monitor es de 60 Hz y el juego te va a 100, tú en realidad estás viendo el juego a 60 fotogramas por segundo. Así que es una manera por ahí de no desgastar, entre comillas, o no abusar de tu PC cuando de repente no tienes cómo, ¿no? Luego pasamos, gente, si me acuerdo de algún punto más aquí, lo voy a acotar. Pasamos al HW Info. Como les dije, voy a dejarles el enlace en el video. Vamos al HW Info. El HW Info sobre todo les va a servir para monitorear temperaturas y bueno, un montón de otros parámetros cuando estén aquí en el escritorio, ¿sí? No lo van a poder ver en el juego, no tiene esa opción a día de hoy, quizás más adelante lo pongan. Y esto les va a dar información sobre su PC, información muy detallada, ¿sí? Información muy, muy detallada. Para ayudarles a identificar algo rápido, no voy a entrar a temas demasiado técnicos, ya si ustedes me quieren hacer preguntas luego en los comentarios o algo, lo voy a responder. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del procesador, a cuánto se está fabricando, 7, 10 nanómetros, eso va a depender de la serie, ¿no? Por ejemplo, la serie 2000 de AMD está fabricada a 12 nanómetros, en este caso la serie 3000 está a 7 nanómetros, sin contar las APUs, ¿de acuerdo? Las APUs están fabricadas a 12, las 3400, las 3200G. Luego tenemos la cantidad de núcleos e hilos, el nombre en clave, que en este caso es Matiz, códigos que no les tomaría mucha importancia por ahora. Esta es la caché, recuerden que el procesador tiene su propia memoria. Tenemos el TDP, recuerden que este TDP no siempre va a ser el mismo. El TDP que muestran aquí de 65 watts es cuando tu procesador está a su frecuencia base, o sea, 3600 MHz. Cuando suba por encima de eso, cuando vaya por encima de esa frecuencia, va a aumentar a 80, 85, 70, dependiendo del procesador. Aquí tenemos el set de instrucciones. Por ahora no lo vamos a ver, es un tema un poco más técnico, ¿sí? Todo el set de instrucciones que soporta tu procesador. En algunos casos, si tienes un procesador de más alta gama, como por ejemplo, Threadripper o los Intel Extreme, van a tener más o menos instrucciones, ¿no? En el caso de este tenemos solamente los de acá. Aquí van a ver detalles sobre la frecuencia de su procesador. Aquí van a ver también el voltaje al que está funcionando. En el caso de mi procesador varía bastante o está variando bastante las frecuencias. ¿Por qué? Porque no le he hecho overclock. Si tú le haces overclock, se va a mantener en una frecuencia estable a la que tú le digas. Luego acá tenemos información sobre la motherboard, el chipset, la fecha de la BIOS y su versión, ¿no? Acá tenemos también información sobre su eh, almacenamiento. En este caso yo tengo 2 unidades de almacenamiento, como pueden ver, funcionando a SATA o con protocolo SATA. Luego nos vamos a la GPU, acá a la derecha. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos mi gráfica, que es una RX 5600 XT. Eso era lo que olvidé mencionar hace un momento del por qué me salían dos temperaturas. Yo tengo esta, la serie 5000. El nombre en clave, funcionando a PCI versión 4. Tenemos también la cantidad de VRAM, el tipo de VRAM que está usando, o el tipo de módulo. Acá tenemos más información, a cuánto está corriendo la GPU, su frecuencia. Acá podemos ver, aquí donde dice Memory Modules, vamos a ver la RAM, ¿sí? Yo en este caso tengo 16 GB, dos módulos de 8 GB cada uno, 3200 MHz. Recuerden siempre, de preferencia, si van a tener una PC para juegos o le van a dar un uso para aplicaciones algo pesadas, traten de contar con dos módulos. No importa 8 con 8, 16 con 16, pero que sean dos módulos. ¿Por qué? Porque así activan el doble canal o dual channel. Esto en algunas aplicaciones, por el solo hecho de tener el doble canal activado, al tener dos módulos, pueden tener una ganancia hasta un 20-25% en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? En los juegos no va a ser tan notorio, aunque va a depender del juego. Puede ser entre el 5, 10, 15% de ganancia en FPS o fotogramas por segundo.
Recuerden que esto se activa siempre en la BIOS, no lo van a poder activar acá en el Windows, el Dual Channel, o mejor dicho, el perfil XMP. ¿Por qué? Porque algunas memorias te dicen, ¿no?, que van a 3200, 3600 MHz, 3466. Tú crees que al solamente colocarlo ya corre. En algunos casos sí. Por ejemplo, en mi caso ya directamente lo coloqué y lo detectó, el perfil XMP ya estaba. Pero en otros casos ustedes tienen que activar ese perfil. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar. Activan el perfil XMP para que les vaya a las frecuencias y a los timings. Recuerden que los timings también es algo relativamente importante para que su RAM funcione en las óptimas condiciones, en las mejores condiciones. Luego, acá me dice que va a 1200 MHz. Ese es su reloj base, entre comillas. ¿De acuerdo? Este es su reloj base de la RAM. Pero si ustedes quieren saber a cuánta frecuencia efectiva va, recuerden que multiplican este reloj base de 1600 por 2. ¿Sí? Recuerden que las siglas de DDR significan Double Data Rate, porque van a ir al doble de la frecuencia base a las que tienen su memoria. ¿Sí? Aquí están los timings a lo que está funcionando. Yo activé el perfil de XMP. Aquí está. Y ya para terminar, en la parte inferior van a ver información sobre el sistema operativo. Nada más. Esto es información, como les digo, muy útil del HW Info si quieren ver los detalles de su PC, por ejemplo, cuando recién la ha comprado, si se la traen armada, también para cuando tengan o cuando adquieran una laptop. Sí, aquí van a poder ver información muy relevante sobre ello. Y esta aplicación también les va a mostrar detalles un poco más específicos de cómo está funcionando su PC en un determinado momento. ¿Cómo hago eso? Simplemente le doy aquí a Sensors, ¿sí? Le damos a Sensors. Y aquí van a poder ver más información sobre el funcionamiento de su PC en tiempo real, por ejemplo, las frecuencias, van a poder ver el voltaje de la placa, de ciertos componentes de la placa, de su gráfica, de la memoria, de la RAM. Van a poder ver prácticamente de todo. Es muy, muy completo esto de aquí. Me voy a demorar demasiado si explico cada uno de ellos, pero los más importantes seguro ustedes los van a poder, bueno, voy a detallar los más importantes, ¿no? El voltaje de los núcleos, aquí pueden ver el voltaje de los núcleos del procesador, eh, cuánto se está usando el procesador de sus núcleos, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, también de los importantes, como les digo, los más comunes, los que ustedes pueden identificar con mayor facilidad. Aquí vemos la temperatura de la motherboard, la temperatura, por ejemplo, del VRM, podemos ver temperaturas también del chipset, ¿qué más? Voltajes también de los mismos. De los fans, recuerden que estos son coolers que tienen conectados o que van a poder visualizar solo y únicamente si están conectados a placa, ¿de acuerdo? O a un hub y ese hub tenga también conexión directa a placa. ¿Qué es el hub? Es un pequeño controlador, a veces lo van a ver como una cajita o un pequeño PCB con algunos circuitos que a veces les viene incluido con el case o con su motherboard, ¿sí? Para que les pueda aparecer esta información, recuerden, los fans tienen que tener conexión directa o indirecta a través de un hub con la placa madre, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos información, bueno, más sobre el almacenamiento de mi GPU, que es la gráfica, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la información que pueden tener con esta aplicación que, como les digo, la recomiendo bastante, para si la quieren por ahí de repente tener y son curiosos o quieren diagnosticar algún problema. Bueno, gente, eso sería todo. Si tienen información más técnica o más detallada, me la hacen saber por favor al inbox, en los comentarios o en los posts que haga por ahí en el grupo de Facebook para poder ayudarles. Ya que no quiero que el video tampoco se extienda demasiado, a menos que ustedes me pidan que haga un siguiente video con esta información y yo lo hago con mucho gusto para poder ayudarles. Sería todo, gente. Gracias.